Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 24 de septiembre del año 2024. El maestro Raúl del Pozo se coronó cuando escribió aquello de que a Bambi no le gustaban los miércoles, como resumen de las tundas que recibía José Luis Rodríguez Zapatero en las sesiones de control al gobierno los miércoles por la mañana, entonces eran por la mañana, en el Congreso de los Diputados. Con Pedro Sánchez nos resultaría difícil decir cuál es el día de la semana que menos les gusta, porque últimamente no gana para disgustos de lunes a domingo. Hoy no exageramos si decimos que el sanchismo ha vivido un auténtico martes negro, porque ha tocado en martes, desde primera a última hora del día. Para empezar, a las 12:20 del mediodía saltaba la noticia de que la Audiencia Provincial de Madrid daba vía libre al juez Peinado para investigar también si la mujer de Pedro Sánchez se apropió del software de la Complutense. Vía libre para imputar a Begoña Gómez, de considerarlo el juez Peinado, una ristra de nuevos delitos a tan solo 6 días de que la misma Audiencia Provincial tenga que resolver si limita o cierra la investigación contra Begoña Gómez tal y como le ha exigido la Fiscalía o le da manos libres. Imagínense ustedes el impacto que ha tenido esta información en el entorno de Sánchez y la lectura que podemos extraer a las puertas de esa decisión tan importante para el procedimiento judicial abierto contra la mujer de nuestro presidente. La Fiscalía, quien hoy ha respondido a la Audiencia Provincial, quería evitar la imputación de nuevos delitos y allanar de paso el archivo a la causa el 30 de septiembre. Pero lo que han respondido los magistrados en su escrito es que eso será cosa del juez instructor porque, abro comillas, fue precisamente para ese máster que ya investiga Juan Carlos Peinado para el que se había desarrollado gratuitamente el software del que, según el escrito de querella, se habría apropiado la señora Gómez. El día 30, como les digo, estos magistrados tienen que decidir si le dejan al juez Peinado seguir instruyendo esta causa o si le obligan a archivarla. Por eso la decisión de este martes ha caído como un misil en Moncloa, ya que sería un sinsentido que la Audiencia Provincial hoy le anime al juez a ampliar esa investigación y el próximo lunes le diga que tienen que cerrar la investigación en plena instrucción. Por si este jarro de agua helada sobre el cogote de Sánchez no hubiera sido suficiente, también al mediodía se conocía que la UCO de la Guardia Civil registraba por tercera vez la Diputación de Badajoz en busca de más información sobre el contrato del hermano de Pedro Sánchez. Y por si con esto no tuviera Sánchez suficiente para que se le hubiera estropeado el día, esta misma tarde nos hemos enterado de que el juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, ha solicitado a los agentes de la UCO que le entreguen en un pendrive todos los archivos de audio que contenga la investigación desde sus inicios hasta el día de hoy. Todos. El juez lo quiere todo, en su orden, localizadito. Llamadas telefónicas, conversaciones cara a cara, transcripciones de todos los informes policiales que forman parte de la trama socialista de las mascarillas. Los ha requerido además por orden cronológico. El trabajo de la transcripción ya lo había adelantado la UCO en los informes que ha ido incorporando al sumario, pero es la primera vez que el juez quiere el soporte original, que quiere escuchar las conversaciones, vamos. Y por si con lo de la mujer, el hermano y Koldo no fuera suficiente, ojo que la marea roza ya los pies de la vicepresidenta primera del gobierno. Titular del debate, la agenda de Koldo recoge varios encuentros que apuntarían al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda. Carlos Moreno Medina, actual jefe de gabinete de María Jesús Montero, aparece también en la agenda de Koldo García. Llamar Carlos Hacienda, tomar algo con Carlos Hacienda, temas varios, Carlos Hacienda. Ahora las sospechas ya no solo se extienden al Ministerio de Transportes, que está infestado,
al Ministerio del Interior, se lo contamos ayer, por supuesto al de Sanidad, en tiempos de Salvador Illa, también al Ministerio de Hacienda. Y como cada vez que las cosas se ponen feas para él, para su partido, para su entorno, para su gobierno, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues ha tenido suerte y le ha pillado otra vez fuera de España. En la ONU, yo creo que es su lugar preferido, para que Anne Hathaway, sí, la actriz, le dé un premio, que creo que es el único momento de alivio que va a tener hoy Sánchez. Y claro, como nuestro presidente está con Anne Hathaway, ¿quién ha hecho de presidenta en funciones? MJ Montero. Y una vez más le ha tocado a ella dar la cara en solitario en el Senado, donde por supuesto no han desaprovechado los del PP la ocasión de preguntarle por eso de llamar Carlos Hacienda, tomar algo con Carlos Hacienda, temas varios, Carlos Hacienda. Escuchen a Luis Santamaría y luego a la ministra. ¿Va usted a cesar al director general de presupuestos, que fue junto con el subsecretario cesado por Puente y el responsable de contratación de Adif, los artífices de la contratación fraudulenta de las mascarillas? Segunda pregunta. La agenda de Koldo demuestra que Koldo se juntó 3 veces con Carlos en la Hacienda, su jefe de gabinete. Explíquenos o responda por qué y para qué y qué pinta usted en la trama de las mascarillas. Como no hay caso, tienen ustedes que estirar todo esto con bulos, con mentiras, con noticias que son falsas a lo largo de los días y de las próximas semanas y del tiempo que a ustedes les parezca. Pues para no haber caso, y por si la aparición en escena del jefe de gabinete de la ministra de Hacienda no fuera suficiente, por si no fuera suficiente lo de la audiencia provincial con Begoña Gómez de hoy, lo de la UCO con el hermano de hoy, lo del caso Koldo de hoy. Otro titular de Oyetti: el exjefe de Puertos admite que propuso a Ábalos mascarillas más baratas que Koldo. Lo dijo el día 11 ante el juez el exsecretario general de Puertos del Estado, don Álvaro Sánchez Manzanares, conocido en el sumario como Alvarito, reconoció que había llegado una oferta más barata para la compra de mascarillas que la que ofrecía la famosa Soluciones de Gestión. ¿Por qué se rechazó esa opción? Ustedes no tuvieron conocimiento, concretamente, de una empresa que es Tierra Planet del Sur, ¿no? Está presentada por Antonio Benzanilla Cobo, que presentan una propuesta de suministro de mascarillas a un precio más ventajoso que el que ofrecía Soluciones de Gestión, que eran 2,50, y esto era 1,35, ¿no? ¿Usted tuvo conocimiento de esta propuesta? Sí, señor, entró por Geiser 3 días después, yo creo, de la adjudicación original. ¿Y usted qué hizo? Yo se la envié al ministerio, ¿Sí? se la envié al presidente y esperamos instrucciones. Y las instrucciones debieron ser clarísimas, porque se compraron las más caras. Otro cargo que, preguntado por un juez, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Si todo lo de este martes hubiera sido lo de la audiencia provincial con Begoña Gómez, la UCO con el hermano, los jueces con el caso Koldo, el día efectivamente habría sido negro para el sanchismo, pero tampoco más que otras jornadas anteriores salpicadas por las noticias sobre los escándalos de corrupción. Pero este martes 24 ha sido especialmente negro para el gobierno de Pedro Sánchez, porque ha sido el día en el que los españoles hemos entendido mejor eso que nos dijo Pedro Sánchez de que gobernaría sin el concurso del Parlamento. Hoy, como cada martes, se ha reunido el Consejo de Ministros, sin el presidente, con María Jesús Montero, de presidenta en funciones. Lo curioso es que Montero se ha borrado de la comparecencia posterior ante los periodistas, supongo que para no tener que dar explicaciones ante la prensa, como ministra de Hacienda, por el ridículo con la votación del techo de gasto que al final el gobierno ha anulado para no sufrir la enésima derrota parlamentaria. Así que en Moncloa, si en el Senado ha sido Montero la que se ha tenido que partir la cara, en Moncloa ha sido la portavoz Pilar Alegría. De los 5 periodistas a los que se les ha permitido preguntar, uno de ellos, aprovechando ya que la actualidad pasaba por allí, le ha preguntado a la portavoz por el varapalo
que se acababa de conocer de la Audiencia Provincial de Madrid a la Fiscalía que defiende a Begoña Gómez. Quería preguntarle también a la portavoz por la decisión de la Audiencia de Madrid, que ha dicho que el juez Peinado es competente para investigar a la mujer del presidente por el caso del software de la Complutense. Quería saber cuál es la posición del Gobierno. Gracias. Creo que además me han escuchado ya en muchas ocasiones en esta mesa. Desde luego el respeto, ¿no?, por supuesto, a las decisiones judiciales, pero también les diré lo que hemos podido ver y escuchar durante estas últimas horas y ver incluso también en algún medio de comunicación. Yo sí que les puedo decir que no hay ninguna sorpresa. Blanco y en botella, porque además yo ya les dije hace unas cuantas semanas que lo que iba a suceder es lo que hemos visto reflejado, como digo, en algunos medios durante estas horas. Les tengo que explicar esto de blanco y en botella. Ayer, cuando se filtraron los audios de la declaración de Pedro Sánchez, desde varios miembros del sanchismo, sobre todo a través de Twitter, se empezó a decir blanco y en botella. Yo creo que directamente ya es que se les han acabado las fuerzas y las energías, y en la factoría de ficción, no sé si por el cambio en Moncloa, si Diego Rubio todavía no se ha sentado, pero les están fallando un poco las fuerzas. Y dijeron, ¿y qué decimos ante esto? Pues blanco y en botella. Y todos empezaron a poner blanco y en botella. Yo al principio pensaba que era un homenaje de Antonio Hernando y Óscar López a José Blanco, su padrino político y colocador cuando lo de la política les falla en el lobby Blanco y Cía. Pero no, es que lo que querían decir es que el juez Peinado había llamado a declarar a Pedro Sánchez para filtrar la declaración. No dijeron que lo podría haber filtrado antes y no dijeron tampoco que se filtró sobre todo el audio porque en la imagen había una marca de agua que había puesto el juez para pillar al que lo filtrara. Toma, te doy las imágenes, las tienes tú porque tienes derecho como parte implicada en este asunto, pero tu imagen va con esta marca de agua para que si veo esto publicado sepa que eres tú. Con el audio no se puede hacer eso. Pero claro, lo de ayer tenía sentido, viéndolo desde la perspectiva sanchista, para meterte con el juez Peinado. Pero es que hoy a Pilar Alegría no le han preguntado por Peinado, le han preguntado por lo de la Audiencia Provincial, diciéndole a Peinado, adelante con el software. Y dice lo mismo, blanco y en botella. La Audiencia Provincial de Madrid también forma parte ya del lawfare. Pues imagínense la que les espera si el 30 de septiembre dicen que el juez Peinado puede seguir adelante. Pero en esa rueda de prensa, en la que no ha querido salir María Jesús Montero, se ha hablado sobre todo del otro varapalo que ha recibido este martes el gobierno, más allá de la justicia, la UCO y la corrupción. Porque también a primera hora de la mañana se filtraba a los medios que a propuesta de los ministerios de Hacienda y Presidencia, es decir, Montero, vaya día ha tenido doña María Jesús, y Félix Bolaños, vaya año lleva Félix Bolaños, los dos negociadores del gobierno con el independentismo, a propuesta del Ministerio de Hacienda y de Presidencia, el gobierno aireaba que el Consejo de Ministros renunciaba a la tramitación parlamentaria de la senda de déficit. Y la explicación ha sido muy escueta. Vamos a dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo. Si hasta ayer el gobierno decía que había mucha prisa para mejorar la vida de todos los ciudadanos y por eso había que aprobar la senda del techo de gasto y además iban a pelearlo hasta el último minuto, pues hoy resulta que no hay tanta prisa y que hay que dar tiempo al diálogo para que se entienda mejor. Que Puigdemont le ha dicho a Sánchez que sin su amnistía y sin la presidencia del gobierno de Cataluña, él de momento no va a tener presupuestos y veremos a ver si tiene legislatura. Y como Sánchez no es un buen encajador y el otro día cuando Puigdemont le dijo, nada, si me voy a abstener, si votáis todos vosotros sale.
y a Sánchez le despertaron de la siesta, lo llevaron al Parlamento y descamisado y con cara de pocos amigos, encima al final vio que Puigdemont o los de Puigdemont no se abstenían sino que votaban en contra y perdían la votación y la cara de Sánchez era de las de época, pues entonces el presidente ha dicho: no quiero perder la votación, haced lo que tengáis que hacer. No, pero ¿qué le damos ya a Puigdemont? ¿El Bernabéu? ¿Que no quiero perder la votación? Y a alguien se le ha ocurrido que la mejor manera para el PSOE de no perder una votación es que no se celebre la votación. Así que el pleno del jueves suspendido. Derrota número 36, esta sin jugar el partido desde que fue investido Pedro Sánchez hace poco menos de... no llega el año todavía. Así que hoy en la sala de prensa de Moncloa el gobierno se ha esforzado ¿en qué? Pues en llevar la contraria al run que sobre todo ha empezado esta semana de que la legislatura va para corto. Y el gobierno hoy se ha esforzado no una sino varias veces en decir que va para largo, que de nuevas elecciones nasti de plasti. Pilar Alegría ha llegado a hablar de nuestra España. ¿Y cómo se ha referido a Junts, Esmeralda? Esa formación política. De la que usted me habla, le ha faltado decir, para imitar a Rajoy con Bárcenas. Esa formación política de la que... ¿Junts? ¿Junts? ¿Quién es Junts? A Pilar Alegría, hoy yo creo que Puigdemont, creo que no ha pronunciado la palabra Puigdemont. Y Junts, creo que tampoco. Esa formación de la que usted me habla, o alguna vez se le ha escapado. Ahora, eso sí, le preguntan por la traición de Puigdemont y ha sacado el bazooka contra el PP. Y luego ya una cuestión más de reflexión, si el hecho de que hayan tenido que retirar el techo de gasto es tanto como asumir, al contrario de lo que dijo el presidente del Gobierno, que no se puede gobernar de espaldas o sin el concurso del Legislativo. Y sería importante también que el Partido Popular abandonara de una vez esa política del bloqueo y de la responsabilidad que lleva sumido desde las últimas elecciones generales. Porque no va a haber ya elecciones. Tenemos un horizonte de más de 18 meses sin elecciones en el horizonte. Por tanto, creo que es el tiempo suficiente para que el Partido Popular asuma su papel, que es el de ser oposición, una oposición responsable y que deje de una vez de lado el bloqueo continuo y constante. Ha sido tan cantoso esto de que te pregunten por la decisión de Junts de dejarte tirado y tú hables del PP, del PP, del PP, como si el PP fuera el socio de gobierno y de investidura y de legislatura de Sánchez, que lo que van a escuchar es la pregunta de un periodista del diario.es, después de llevar escuchando a Pilar Alegría 3 o 4 veces diciendo: oiga, señora Alegría, y lo de Junts es que el PP... No, pero y entonces lo de Puigdemont es que Feijóo... Pues escuchen. Durante toda la comparecencia, ayer también el Gobierno han puesto el foco en el Partido Popular. ¿Ustedes van a intentar negociar, van a llamar, van a citar al Partido Popular para negociar, sacar adelante la senda? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también llama un poco la atención, teniendo en cuenta la poca información que tenemos sobre la reunión que se produjo con Junts a finales de la semana pasada, que ustedes no le demanden también el apoyo públicamente a Junts. No sé si es que la reunión fue tan mal que ya lo dan por perdido, o es que también hay un intento de rebajar la tensión sobre ellos, la presión sobre ellos para sacar adelante esta iniciativa y también los presupuestos generales del Estado. Fíjese, el Partido Popular se sentó y fue citado en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera y ahí no votó en contra de esta senda. Porque además los propios consejeros, los propios presidentes autonómicos son perfectamente conocedores y conscientes que esos 12.000 millones de euros son muy positivos para las arcas autonómicas y las arcas municipales. Creo que es muy importante que cada uno sea también consciente de cuál es su papel. Y un partido que está en la oposición tiene y debe hacer también política constructiva, porque ya no va a haber elecciones por delante. Responsabilidad. Y luego a partir de ahí ya las reuniones
que haya con los distintos partidos políticos. Saben además que corresponde al órgano, digamos, de los partidos, y son los partidos quienes dan cuentas de esas reuniones, que además, por cierto, cuando hay acuerdos en esas reuniones, son públicos, conocidos y transparentes para todos. Sí, como el del cuponazo con Esquerra, que no se lo han dado ni siquiera a los varones del PSOE. Públicos y transparentes los acuerdos del PSOE, del gobierno, con los independentistas. Como ven, Alegría ha seguido con el argumentario de atizar al PP sin atreverse a decirle nada a Junts, que es el partido que les ha obligado a suspender la votación en el Congreso porque el PSOE o Sánchez no quería sufrir otra derrota. Y esto de suspender las votaciones cuando sabes que vas a perder es algo que ya se ha consolidado en el sanchismo, porque hoy lo hemos tenido por partida doble. En lo del Parlamento, que el jueves ya no hay votación, y para completar este martes negro, hoy se esperaba una derrota de la socialista que colocó Pedro Sánchez en la presidencia de Radio Televisión Española. Había Consejo de Administración de Radio Televisión Española y se iba a votar precisamente la continuidad o no de Concepción Cascajosa al frente del ente público. Y doña Concepción sabía que iba a perder esa votación. ¿Qué ha hecho? Pues ha sido incluso más original que lo que se le ha ocurrido a Bolaños o a María Jesús Montero. Se ha cargado la votación, no la ha suspendido, se la ha cargado. ¿Cómo? Pues yo se lo explico. Cascajosa, junto a otros 2 consejeros, han llamado al voto secreto, pese a saber que era imposible llevar a cabo una votación secreta. Más que nada porque la anterior presidenta y todavía miembro del Consejo de Administración, la que se cargaron para poner a Cascajosa, Elena Sánchez, no estaba y había delegado su voto en el consejero de Sumar, con lo cual ya no habría voto secreto. Pero es que además otro consejero estaba conectado por videoconferencia y no podía votar en secreto. Y como no se podía hacer la votación en secreto, la socialista ha dado por acabado el consejo. ¡Ay, que no se puede hacer la votación! ¡No vamos! Y le han dicho: mañana volvemos y hacemos un consejo extraordinario para votar. Y ha dicho: convocaré el consejo más adelante. Y así, Cascajosa va a seguir un rato más de presidenta de Radio Televisión Española. Así funciona el sanchismo. Si sabe que va a perder la votación del techo de gasto, se carga el pleno. Si sabe que va a perder el control de Radio Televisión Española, se carga la votación. Y luego nos extrañamos de que Zapatero sea al mismo tiempo asesor de Nicolás Maduro y Pedro Sánchez. Maduro, el que no se cargó la votación, sino que lo que se cargó fue el resultado de la votación. Hablando de don José Luis Rodríguez Zapatero, hoy por fin ha reaparecido el expresidente después de un mes escondido tras el robo electoral en Venezuela. Y como teníamos muchas ganas de preguntarle muchas cosas a José Luis Rodríguez Zapatero, allá que el Grupo Libertad Digital se ha ido por partida doble. Leticia Barquín, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Lucía Guadalupe, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Empiezo contigo, Leticia. Cuéntanos dónde estáis y si ha concluido ya el acto en el que participaba Zapatero. ¿Para qué y con qué motivo? Sí, pues justamente acaba de terminar la presentación del libro aquí en el Ateneo de Madrid. Estoy en la sala donde ha tenido lugar, es una especie de teatro. Y bueno, es un libro que paradójicamente se titula La democracia y sus derechos, en el que el expresidente socialista ha intervenido y ha deslizado, sin hacer referencia a la violenta represión que sufren los ciudadanos venezolanos, que el valor de la libertad es que todos disfruten de ella y no solo los que siempre la han tenido, sino también los que la han tenido cercenada. Previamente a la celebración de este acto, Zapatero ha atendido a los medios y ha roto su silencio, pronunciándose por primera vez tras el fraude electoral en Venezuela, en el que él actuó como observador internacional. No ha hecho ninguna mención ni a la presentación de las actas, ni a los resultados electorales en Venezuela, ni a las coacciones que Edmundo González asegura haber sufrido en la Embajada de España. Nada de eso, aunque ha admitido que medió para que el presidente legítimo de Venezuela abandonara su país. El gobierno de España es el que toma libremente las decisiones y hay que respetarlas. Yo diré 2 cosas simplemente sobre el gobierno de España. Fíjense que este es el gobierno que reconoció a Guaidó en su día. 2,
que es el gobierno que más ha ayudado a los venezolanos en el mundo, porque tienen un permiso especial, que hay 125.000 venezolanos. Ahora, además, acoge, con todo el apoyo, a Edmundo González Zurrieta, con el que expreso mi máximo respeto. Como él ha hablado de mí, pues yo obviamente me siento en la libertad de decir, en efecto, que he participado en esa tarea, pero que esa tarea, para que sea útil ahora y en el futuro y en el pasado, exige discreción. Le hemos podido preguntar, Dieter, si facilitó la entrada de la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la casa del embajador de España, pero Zapatero no ha querido hacer ninguna valoración a críticas. ¿La ministra de la entrada de Delcy Rodríguez en la casa del embajador de España? Yo no facilité lo que he sido en este proceso, he facilitado la solución que ha habido. La solución que ha habido la he facilitado. Pero le diré que no hago valoraciones. No hago valoraciones. Escucho, respeto, he oído muchas versiones. No sé si dentro de 10 años o de 15, pues se podrá hacer la versión absolutamente con datos fidedignos. Fíjese usted, en otros conflictos que he participado, que conozco bien, los mediadores nunca han hablado. E incluso en algunos muy importantes ni siquiera se les conoce a los que de verdad hicieron la tarea. Pero claro, Bruno González asegura que fue coaccionado y amenazado. En mi caso es imposible porque soy una personalidad pública y eso supone la dificultad. Pero voy a mantener esa lata. No voy a responder a ninguna crítica, a ninguna valoración, porque me parece que no contribuiría a nada. Yo trabajaré discretamente en lo que humildemente pueda ayudar a Venezuela, a las personas y al consenso político. Como habéis podido escuchar, mucha expectación a las palabras de Zapatero, cuya vinculación con Venezuela es sobradamente conocida. Ha sacado pecho, además, de haber participado desde 2015 como observador en todos los comicios electorales que ha organizado la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, debo decir que siempre me gusta referirme a cualquier país y a Venezuela con respeto a su soberanía, como explica la Carta de Naciones Unidas. Saben que he tenido un vínculo desde el año 2015, del 2016 al 2018, ejercí activamente en una tarea de facilitación y mediación, y eso consolidó un vínculo con ese país al que he procurado ayudar. Decía Zapatero, dentro de 10 o 15 años nos enteraremos de realmente lo que ha pasado. Ojalá sea antes. Ojalá sea antes. ¿Han escuchado el trabajo en equipo de Leticia Barquín preguntando a Zapatero? ¿Fue usted el que facilitó la entrada de Delcy Rodríguez en la embajada? Y Zapatero, yo no he facilitado, bueno, he hecho una labor para facilitar. Y la pregunta que le hacía Lucía Guadalupe, ya, pero es que Edmundo González dice que en esa reunión que usted facilitó se le coaccionó y se le amenazó. No voy a hacer valoraciones. Los que sí han querido hacer valoraciones eran los venezolanos que han esperado fuera del Ateneo a la llegada de Zapatero, ¿verdad, Lucía? Cuéntanos. Sí, a las puertas del recibimiento y ahora mismo, hace escasos minutos, la despedida al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entiendo que no ha sido lo que esperaba. Si Zapatero ha llegado sobre las 7 menos cuarto, ya tenía a las puertas del Ateneo de Madrid a decenas de venezolanos congregados para recordarle su papel en Venezuela durante todos estos años, pero sobre todo ahora, tras las elecciones de julio. Como les estamos contando, venía a presentar el libro que ha coordinado él mismo, La democracia y sus derechos, pero precisamente, según nos decían los aquí presentes, recordaban que es lo que no tienen en su país, ni democracia ni derechos, y han querido aprovechar el primer evento público del expresidente para hacerse sentir y ver que era el objetivo de la convocatoria, que se ha ido difundiendo a lo largo del día en redes sociales. En los carteles se ha podido leer Zapatero, operador de Maduro, y habían convocado media hora antes de la presentación, a las 6:30. Zapatero se ha bajado del coche sonriente y ha sido recibido con insultos de Zapatero, vergüenza para España, vendido, cómplice de Maduro y que tiene las manos llenas de la narcodictadura. Y así consta en las pancartas y banderas que siguen portando hasta ahora
y que bueno, estaban esperando a que saliese de nuevo, y en todo momento han estado, eso sí, controlados por la Policía Nacional, toda la zona, de hecho, desde primera hora de la tarde, y ha impedido a los manifestantes estar más próximos a esa entrada del Ateneo de Madrid. Pero si os parece, vamos a escucharles. Por la hipocresía de este hombre que fue presidente de España, que estuvo en el acto de las elecciones, que fue invitado especial por Maduro junto con Monedero, y lo que hicieron fue brincar y saltar en una tarima celebrando el falso triunfo de este hombre. Este hombre no ha sido capaz, ni siquiera por honor propio, de decir yo vi lo que pasó esa noche y sí, efectivamente pasó esto y esto y esto. No ha dicho nada. Para nosotros es súper importante reconocer que esta persona se ha lucrado del sufrimiento y de alguna manera se ha aprovechado de los venezolanos, porque lavarle la cara a un régimen dictatorial, lavarle la cara a una dictadura y lucrarte para tus intereses económicos y políticos, sabiendo la situación que está pasando Venezuela y todo lo que nosotros estamos pasando, no vamos a decir que es feo, no, es asqueroso. Lo que estamos viendo en Venezuela es lo que vemos también evolucionar en el mismo sentido en España. Y un español honrado. En este programa hemos preguntado a la venezolana Etmali Maucó, y coordinadora de proyectos de Foro Madrid, por la respuesta que ha dado José Luis Rodríguez Zapatero a este programa al ser preguntado por si facilitó la visita de Delcy Rodríguez a la casa del embajador español, en la que se amenazó a Edmundo González, y eso nos ha dicho. La operación estaba montada por él, para nadie es un secreto que Santos fue su embajador, de hecho en su gobierno fue embajador de Bolivia, y fue el que justamente trató de sacar a los que estaban cometiendo delitos en ese momento del partido oficialista de Evo Morales, y es lo mismo que está haciendo ahora con Venezuela. Él es el que justamente operó con los hermanos Rodríguez para que ellos entraran en la embajada en territorio español, hecho gravísimo en términos diplomáticos, para que hostigaran a Edmundo González Urrutia y para que el documento que los hermanos Rodríguez ya llevaban escritos lo pudiera secundar a Edmundo González y salir del país. Es decir, fue una salida forzada, fue una salida por la violencia. Hace unos minutos, como mencionaba, acaba de abandonar el Ateneo de Madrid José Luis Rodríguez Zapatero, al que han vuelto a gritar, y había mucha expectación, pero el mensaje era claro: hoy es Venezuela, pero mañana puede ser España. Lucía Guadalupe, Leticia Barquín, muchas gracias a las dos, buen trabajo, preguntas pertinentes, respuestas incompletas. Supongo que él esperará que de Venezuela no se sepa nada hasta dentro de 10 o 15 años. Si se sigue preguntando y se sigue investigando, lo podremos saber antes. Gracias a Lucía, gracias a Leticia, había que estar allí y Es Radio ha estado. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.